esa frase, Eric? Bueno, eso fue en Puerto La Cruz. Estaban presentando a todos los ponentes de un evento que había allá. Y entonces estas personas no tenían un dato gráfico ni nada. Y entonces yo le dije, mira, pon ahí, bueno, ahora va a disertar aquí una persona que solo quiere que cuando el sistema acusatorio triunfe en Venezuela, digan simplemente, o recuerden simplemente al cubano. Así dije. Y se quedó para siempre. Muchas gracias. Ahora, así recordábamos a nuestro homenajeado, el doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, en aquella entrevista que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, Vivencias de un jurista, donde meses antes de tu partida, Eric, nos hablabas del derecho, de la vida, de tu relación con Venezuela, con el sistema acusatorio, y siempre bien recordado y bien comprendido y asimilado entre nosotros, el doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento. Hay un tema crucial, pues, el que nos convoca hoy, que es esa eterna disyuntiva entre el concepto de imputación formal e imputación material. Aquello que ya se vislumbraba en las constantes reformas del Código Orgánico Procesal Penal y que no es un tema baladí, que no es un tema de poca monta, es un tema práctico con un neto sentido forense. Esa distinción entre la imputación material y la imputación formal, a partir de la cual se iniciaría toda una serie de incidencias procesales y un estado de cosas, una situación procesal con respecto al procesado. Yo particularmente, dentro de los 27 libros que tengo, pues, del doctor Eric Pérez Sarmiento, bueno, la única mención importante frente al tema yo lo ubico en el famoso Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal. Esos comentarios al Código Procesal Penal de nuestro Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, bueno, tengo la dicha de contar con su dedicatoria. Y lo vemos cuando él hacía la interpretación del famoso artículo 126 del Código Orgánico Procesal Penal, que se mantiene ahora, pero que en la reforma de septiembre de 2021 se incorpora, pues, aquel concepto de la llamada imputación formal, que se maneja ahora por primera vez en el ámbito procesal penal venezolano. Hay un literal, un 126A, una manera de técnica legislativa que no se había utilizado en el Código Orgánico Procesal Penal, que sí lo habíamos encontrado, por ejemplo, en el Código Penal, en el Código Civil y otras normas. Y entonces así sería de importante el concepto de la imputación formal, que hasta se hace una especie de norma reglamentaria, ese artículo 126A. Lo primero que habríamos que señalar frente al tema de la imputación, bueno, que surge a partir de una propia concepción constitucional, no es baladí, no es de poca monta, ese artículo 49.1 de la Constitución, que nos indica que toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Aquel concepto de la llamada imputación de cargos, aquello que nuestro Eric Lorenzo acuñó en el ámbito de sus comentarios y de sus otras obras, como la instructiva de cargo, bueno, tiene ese fundamento constitucional, la instrucción de cargo, que se origina a partir del propio artículo 49.1 de la Constitución. Nótese que ese concepto de cargo, como ha sido interpretado, por ejemplo, hay una interpretación bien interesante por parte de la Corte Suprema costarricense sobre que el concepto de imputación alude a una división entre incriminación e intimación. Incriminación, las tres I, pues. Imputación traduce incriminación e intimación. Incriminación, señalamiento de hecho, pero evidentemente el señalamiento de una calificación jurídica. E intimación, el señalamiento de los elementos de convicción con los cuales se sustentaría esa incriminación.
Más o menos eso trasuda lo que ahora se incorpora en el artículo 126A cuando se habla de probabilidad objetiva de responsabilidad, aquel concepto que alude a una especie de sostén objetivo frente al tema de la imputación. Pero fíjense que en nuestra propia Constitución habla que esa instructiva de cargo también hace originar la posibilidad de la llamada defensa de descargo. No solamente es importante el conocimiento de las pruebas de cargo, sino el poder ejercitar, posibilitar el ejercicio de las pruebas de descargo, es decir, que obren para desvirtuar esa noción de imputación. Entonces, en base a ello, en base a lo que establece la propia Constitución, la pregunta siguiente que uno se haría: ¿a quién le corresponde asumir ello? Y la respuesta, pues obviamente está en el artículo 285 de la Constitución. En el numeral tercero, cuando se dice que son atribuciones del Ministerio Público ordenar y dirigir la investigación penal de la perpetración de los hechos punibles para hacer constar su comisión. Por lo tanto, ese concepto de imputación alude a un señalamiento, pero evidentemente a un quehacer probatorio, es decir, a un inicio. Obviamente que podríamos entender que existen actos de investigación pre-imputación y que existan actos de investigación post-imputación. Si la imputación comenzaría a partir, por ejemplo, de la puesta del sospechoso que ha sido encontrado en comisión flagrante de un hecho ilícito, ¿qué podríamos decir de esos actos que se realizaron en esas 48 horas iniciales? Si la imputación es como consecuencia de, en los delitos menos graves, hacer la convocatoria para la audiencia de imputación que establece el artículo 356, pues evidentemente existen actos pretéritos a la imputación que irían a sustentar la misma, pero que no traduce un rompimiento de la posibilidad investigativa y que, por ejemplo, esa imputación como sustrato de la acusación, el principal sustrato de la acusación es la imputación. Y por lo tanto, esto de la imputación va a generar muchas preguntas, como por ejemplo, ¿habrá una congruencia entre acusación e imputación? Porque es bien claro el 345 cuando nos habla de la congruencia entre sentencia y acusación. Esa congruencia entre sentencia y acusación que pasa por la idea de que el hecho y la calificación jurídica que ha sido imputada ha de ser la que se mantiene en la acusación, a menos que se haya dado un problema de advertencia de cambios de calificación, artículo 333, o ampliación de la acusación, 342, en pleno juicio, o el nuevo hecho. Pero la llamada congruencia entre imputación y acusación, bueno, ya la respuesta estaba dada un tanto, ¿verdad?, por directrices de la Dirección de Doctrina del Ministerio Público, en el sentido de que si se está calificando por un hecho distinto, si en la acusación se califica por un hecho, el hecho sigue siendo el mismo, pero por un delito distinto al cual haya sido imputado, pues surge la necesidad de la nueva imputación. Y entonces, bueno, ese concepto de la imputación ha sido previamente tratado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Por ejemplo, en la sentencia 703, ¿verdad?, de la casación penal del año 08, el acto formal de imputación es de obligatorio cumplimiento por parte de los fiscales del Ministerio Público en los casos en que se inicie una investigación en los cuales se señale o identifique como autor o partícipe. Esa controversia, ¿verdad?, que se daba con la famosa sentencia 740 de la Sala de Casación Penal, creo que con la ponencia de Aponte a Ponte de diciembre del 07, se decía que la audiencia de presentación de imputado no constituye un acto de imputación, posteriormente por el juridatio de la Sala Constitucional. Por ejemplo, la sentencia 714 del año 08 de la penal, en lo que atañe a la flagrancia, indica que corresponde al juzgador resolver acerca de la regularidad y legalidad de la aprehensión, ponderando la legalidad, necesidad y racionalidad de la medida. Pero en definitiva, la sentencia 701 del 15 de diciembre del año 08, esa de la Sala Constitucional, nos indica
El hecho de imputación fiscal comprende, por una parte, el derecho a ser informado de manera oportuna de los hechos investigados y por otra, garantizar al investigado el derecho de acceder e intervenir en la investigación. Bueno, nada distinto a lo que establecía, por ejemplo, ese numeral primero del artículo 49 de la Constitución, en la llamada, el carácter, digamos, poliforme o bifronte del acto de imputación, que no solamente es un acto de imputación formalmente, sino que debe configurarse como un acto de defensa formalmente a partir de la propuesta de diligencia de investigación o inclusive el poder cuestionar la propia imputación, el poder invocar la nulidad de la imputación, lo cual era muy preclaro si la imputación se realizaba en sede judicial. Y para ello, aquella sentencia que parcialmente podría haber dejado de estar entre nosotros, el artículo 537, ¿verdad? Perdón, la sentencia 537 del año 17 de la Sala Constitucional, en donde se exigía la imputación en sede judicial, bueno, posibilitaba nada menos y nada más la posibilidad de solicitar la nulidad de esa imputación en presencia o frente al propio juez. Pero ahora, cuando se establece a partir del 126 y el 126A y otra sentencia que vendría a sustituir esa 537 del año 17, que es la nueva y famosísima sentencia 754 de diciembre de 2021, pan caliente, pues estamos ahorita en abril de 2022, pero en septiembre se reformó el Código Orgánico Procesal Penal y en diciembre, 4 o 3 meses después, surge esta sentencia de la Sala Constitucional en donde se clarifica, se asume que la imputación ha de ser en sede fiscal y nada menos y nada más que cuando se pretenda la solicitud de orden de aprehensión debe viabilizarse la citación para que la imputación se verifique en sede fiscal, y ante la imposibilidad de la imputación en sede fiscal es que debe viabilizarse la orden de aprehensión ante sede jurisdiccional. En la famosa sentencia del 12 de julio del año 17, ¿verdad? La famosa sentencia de la Sala Constitucional nos habla, esta es la sentencia, la 1303, entonces nos habla, el término imputado es utilizado de manera ligera. Por ello, toda persona investigada por la presunta comisión de algún hecho punible o aprehendido en flagrancia obtendrá la condición de imputado una vez que haya sido informado por parte del Ministerio Público. No en balde, también la sentencia de la Sala de Casación Penal, la 186 de abril del 08, no es suficiente imponer del tipo penal que se le atribuye, sino que es necesario que la representación del Ministerio Público realice una función motivadora mediante la cual se establezca de manera razonada todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión del delito por el cual se imputa. Entonces, bueno, ha habido entonces, como se evidencia, un tratamiento abundante frente al tema de la imputación por parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esta era la decisión que yo les mencionaba, la que ven en la lámina, una decisión de la Corte, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, del 1 de julio del año 92, en donde, digamos, bifurca el concepto de imputación en incriminación, señalamiento del hecho, señalamiento de la calificación jurídica y señalamiento de la atribuibilidad, e intimación, señalamiento de los elementos de convicción, tanto del aspecto objetivo del delito, que sería la causación, la culpabilidad, como también el tema de la atribuibilidad. Aquí es interesante acotar, por ejemplo, que cuando en el Código Orgánico Procesal Penal se habla del concepto de presunción de inocencia, en el numeral 8 se habla no solamente de la necesidad de la probanza del aspecto objetivo del delito, la causación, sino de la probanza de la culpabilidad. Sabemos que estamos en un momento inicial en esa imputación y que por lo tanto tenemos una escualidez probatoria y que por lo tanto tratar de derivar tantos elementos de causación como
como de culpabilidad a partir de simples elementos de convicción, parece que es un tanto cuesta arriba. Pero por precario que sean esos elementos de convicción, el concepto de probabilidad objetiva de responsabilidad en el artículo 126A no puede menoscabar el señalamiento de elementos de culpabilidad. El concepto de culpabilidad, y aquí estoy inclusive abordando el aspecto penal de la culpabilidad, como la relación, como se suele decir en una concepción clásica ya finalista, ¿verdad? Aquel nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho, pero también la desatención de la norma. Bueno, por más precaria que puedan ser esos elementos de convicción, bueno, el señalamiento de por qué se está realizando de forma dolosa, o por qué de forma culposa, o por qué de carácter preterintencional. Dirás tú, bueno, lo que pasa en el yo interno de cada quien, lo sabe cada quien. ¿Cuánto daría uno para saber lo que está en la mente del otro? Pero evidentemente hay aspectos objetivos que revelan esa culpabilidad, y que el énfasis que ha hecho el legislador en esa probabilidad objetiva de responsabilidad va también en ese sentido. Entonces, fíjense que esa reforma del Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 126, nos habla de que se denomina imputado a la persona investigada a quien el fiscal le atribuye la comisión de un hecho punible en un acto de imputación formal, lo cual reglamenta el 126A cuando habla de acto de imputación. El acto de imputación formal es una facultad exclusiva del Ministerio Público en los delitos de acción pública y se llevará a cabo ante el fiscal una vez que exista la probabilidad objetiva de responsabilidad en el fundamento de la imputación. Para mí lo importante es esta distinción entre imputación formal o imputación material que se encuentra en el propio artículo 295 del COP. Artículo 295 que también fue reformado en septiembre de 2021. Aquel que nos hace hablar de la distinción entre imputación formal e imputación material. Ese 295, la redacción del 295 alude que el Ministerio Público procurará dar término a la fase preparatoria con la diligencia que el caso requiera en un lapso de 6 meses, contado a partir de la individualización del imputado, y aquí viene un o, conjunción copulativa, o del acto de imputación. Es decir, ese artículo 295 de una vez hace el señalamiento de la llamada distinción entre la imputación formal y la llamada imputación material. Entonces, la sentencia esta que les menciono, la 754 del 9 de diciembre de 2021, establece que el acto de imputación puede llevarse de diferentes maneras. Dice A, que la persona haya sido citada a tal efecto por el Ministerio Público, o B, que la persona haya comparecido espontáneamente ante dicho órgano. Esa es la llamada imputación en sede fiscal. Dice la propia sentencia, lo segunda, que es lo más frecuente, el acto de imputación formal se realiza ante el juez de control en audiencia de presentación o de calificación de flagrancia, lo cual ocurre cuando la persona haya sido aprehendida, ya sea porque tenía librada una orden de aprehensión en su contra conforme a lo previsto en el 236, o bien la aprehensión fue como consecuencia de la comisión de un delito flagrante. También incorpora en esa modalidad de la llamada imputación judicial en el caso de los delitos menos graves, si el acto de imputación formal ocurre siempre en sede judicial, específicamente en la audiencia de imputación, pues así lo dispone el 356. Entonces, la locatio, la locación de esa imputación formal a partir de ese código y a partir de esa sentencia 754, bueno, en sede judicial sería siempre que el delito que se pretende imputar sea un delito menos grave, uno de los que describe el artículo 354 del COP, o que el sospechoso haya sido encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito. Todos esos vericuetos de la flagrancia, la llamada flagrancia propia, la cuasi flagrancia, la flagrancia que también está siendo definida no solo en el COP, sino en el Código Orgánico de Justicia Militar, en la LOMNA, en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente, en la propia ley orgánica de derecho sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, y hasta la propia ley orgánica del trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras definen hasta un concepto de flagrancia.
Y entonces, bueno, sería en la ejecución de una orden de aprehensión, comisión flagrante de un hecho ilícito o delito menos grave en sede judicial. Y en sede fiscal serían las otras modalidades. ¿Cuáles serían las otras modalidades? Bueno, todo estaría vinculado a cómo se inicia este proceso. Se habla del llamado conocimiento oficioso, artículo 283 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. No se sabe quién cometió el delito, pero están las resultas del delito. Está la persona muerta en la calle, está la cuenta vaciada, está la droga escondida. No se sabe quién lo cometió, pero también la otra modalidad que los procesalistas, los profesores de derecho procesal hablamos de actos proformadores de la acción penal. Una frase un tanto, hoy es sábado, pero parece una palabra dominguera. Actos que proforman, que empujan la acción penal, la denuncia, la querella. Es decir, si se ha admitido la denuncia o la querella o hay el inicio oficioso del conocimiento de un delito, le surge la necesidad al fiscal del Ministerio Público de una imputación. Y esa imputación, pues obviamente sería en sede fiscal, como lo establece el 126, el 126A y la famosa sentencia 754 de diciembre de 2021. Y entonces le puede surgir la posibilidad. ¿Qué pasaría si sería un delito de mucha significación? Mató a 20, esquilmó 5.000 millones. ¿Iría a acudir a sede fiscal? Entonces, bueno, tendría la duda, y entonces la sentencia de una vez discrimina que previo a la solicitud de la orden de aprehensión debería posibilitarse que la imputación sea en sede fiscal. Es decir, que haya un sustrato, ¿verdad?, para que se solicite una orden de aprehensión, que es la imposibilidad de la comparecencia a una citación previa. De allí, un poco para culminar, en aras del tiempo, creo que me están quedando 3 minutos. Entonces uno podría hacer la distinción entre qué podríamos asumir como imputación formal o imputación material. Aquí mi personal criterio. Esa imputación formal que se realiza en sede fiscal o en sede judicial sobre la base de lo explicado con anterioridad. Y otros ejemplos de imputación material. Por cierto, no están todas las hipótesis. A mi modo de ver, la admisión documental fiscal de la denuncia penal con denunciado. Se está denunciando a alguien que en concreto y se es admitido por el fiscal del Ministerio Público sin ser todavía imputado. Aquí estaríamos hablando de una imputación material. La admisión judicial de la querella penal, obviamente. El rechazo del juez a la desestimación fiscal de la denuncia, lo cual contempla el artículo 284, aunque quien corresponde imputar es el titular de la acción penal, pero evidentemente el juez está asumiendo una negativa a esa desestimación de la denuncia. La solicitud fiscal de la orden de aprehensión, artículo 236. La aceptación fiscal de diligencias de investigación solicitada por la víctima cuando la víctima señala a alguien como autor de delito. Sería un típico ejemplo de imputación material. La decisión del juez de control imponiendo investigación fiscal luego del rechazo fiscal a la misma por solicitud de la víctima de tales diligencias, cuando el fiscal del Ministerio Público no diligencia por atribución del que le está ahora posibilitado a la víctima. Hay un ejemplo interesante que sería cuando existe un rompimiento de la continencia de la causa y entonces bien sea por un problema de fuero procesal y en otra causa se está señalando a alguien como imputado en la realización del delito conjuntamente con quien sí es imputado en esa causa. Y entonces en ese tribunal sí lo señala el fiscal del Ministerio Público. Yo quisiera finalmente, frente a esta distinción entre imputación formal o imputación material, irnos a la famosa página 214 y 215 del manual, de los comentarios al Código Orgánico Procesal Penal. Y Eric nos decía que él consideraba como imputación formal solamente la llamada instructiva de cargo. Y entonces leo acá que él consideraba como imputación material y daba como otros ejemplos la orden de aprehensión o detención librada por el juez de control, la requisitoria por las mismas razones,
la citación librada por el Ministerio Público para comparecer a declarar como acusado en libertad en los delitos de acción pública, la citación librada por el juez de juicio para comparecer como acusado en los delitos de acción pública, de acción privada, y habla también del allanamiento de morada y cualquier medida privativa de la libertad. Yo difiero del maestro en cuanto al tema del allanamiento de la morada, porque el solo allanamiento evidentemente no configura una individualización. Y obviamente que si el allanamiento es fructuoso y allí se encontrare ese imputado y esa ubicación allí lo vincula con los elementos que configuran un delito, allí estaríamos hablando ya no de una imputación vía judicial, sino evidentemente de una circunstancia de flagrancia. Sin duda que el tema da para mucho y bueno, lo dejo para las preguntas ante algún tipo de duda. Finalmente, pues, no me queda más que colocarles a nuestro bien apreciado Eric Lorenzo. Espero que haya sido a tu gusto y a la orden de tus conocimientos. Hasta luego, gracias.